Cadena SER Andalucía. Podemos e Izquierda Unida ultiman una confluencia electoral en Andalucía que pretende erigirse como una alternativa de izquierdas al PSOE y al mismo tiempo como dique de contención al Partido Popular. Con ese nuevo tablero político, ambas formaciones persiguen un vuelco electoral en Andalucía y establecer un nuevo tiempo de políticas de izquierdas en esta comunidad. Bajo el lema Adelante Andalucía han comenzado ya, de hecho, una marea de adhesión con el que ya han seducido a movimientos andalucistas y ecologistas y con el que pretenden reunir a corto plazo 50.000 firmas. La cadena SER Andalucía reúne esta tarde a los líderes de ambas formaciones, Teresa Rodríguez y Antonio Maillo, que deben solventar todavía, en cualquier caso, algunos escollos internos, especialmente en el caso de la formación morada. La reticencia de la Dirección Nacional de Podemos a esta alianza sin consultarla con los inscritos y celebrando unas primarias conjuntas que no contempla el reglamento estatal de esta formación. La Ventana Andalucía. Fernando Pérez Monguió. Un saludo, muy buenas tardes. Especial hoy en La Ventana Andalucía sobre la alianza electoral Podemos-Izquierda Unida para las próximas elecciones autonómicas andaluzas y también municipales que vienen a presentar en las 55 emisoras de la cadena SER Andalucía los coordinadores andaluces de Podemos, Teresa Rodríguez, y de Izquierda Unida, Antonio Maillo, quienes ya se encuentran en los estudios de Radio Sevilla. Unicaja Banco, primera entidad financiera andaluza. Teresa Rodríguez, coordinadora andaluza de Podemos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Antonio Maillo, coordinador andaluz de Izquierda Unida, buenas tardes. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Ventana Andalucía, lo dicho, a través de 55 emisoras repartidas por la cadena SER Andalucía para hablar de la confluencia electoral, pero antes me lo van a permitir, por el calado de la noticia en cuestión, que les pregunte en primer lugar por la nefasta noticia para la aceituna negra, por el incremento de aranceles de los Estados Unidos, y directamente quiero preguntarles por ¿cuál creen ustedes que va a ser la reacción de la Unión Europea ante el mensaje que lanza Estados Unidos sobre la PAC? Y sobre todo, si creen ustedes que el gobierno español va a defender o tiene que defender con la vehemencia, por ejemplo, que ha defendido Alemania su acero ante los aranceles de Estados Unidos, pues si lo va a defender España igualmente la aceituna negra de mesa. Antonio Maillo. Pues la emergencia y la alarma surge y yo creo que tiene que haber primero una profunda cohesión entre los gobiernos andaluz y español para defender la aceituna de mesa y en segundo lugar una defensa en una línea de coherencia que es que de la misma manera que se ha protestado contra los aranceles que se imponen al acero en Alemania y en otros países europeos, nosotros tenemos que hacer de esto un casus belli, es decir, esto es una prioridad política y una prioridad social. Estamos hablando de un sector que afecta de manera clara a la economía andaluza y principalmente a la sevillana y provincia del interior, Córdoba y Jaén, y que ante la que nosotros pedimos contundencia, cohesión y desde luego por nuestra parte el apoyo absoluto. Y como respuesta inmediata, Teresa Rodríguez, ¿debería haber ayudas directas a estos productores afectados ya? Yo creo que sí, que es necesario apoyar el sector agrícola en Andalucía, especialmente este sector que se va a ver afectado por esta medida de los Estados Unidos. Y por otra parte también entender que nuestro modelo agrícola necesita de un apoyo específico de las instituciones, entre otras cosas, porque lo que está en cuestión no es solamente nuestra capacidad de generar mercado en torno a nuestros productos agrícolas, sino también nuestra propia seguridad alimentaria. Por tanto, el apoyo al sector del campo, ojo, con un criterio de reparto de renta, con un criterio de favorecer a los productores y a las productoras que de verdad están produciendo, no a quienes acumulan tierra sin producir, que eso es lo que le falta mucho a la PAC y a la política agraria comunitaria. Apoyar a nuestros productores es fundamental. Pues lo dicho, Teresa Rodríguez y Antonio Maillo hoy en La Ventana Andalucía para hablar de la confluencia electoral con la que ustedes rezuman entusiasmo e ilusión cada vez que la presentan, cada vez que hablan de ella. ¿En qué asidero se agarran para pensar que esta suma de fuerzas permitirá un cambio en el tablero político de Andalucía? Pues porque nosotros entendemos que de alguna manera Andalucía ha sido resistente a la derecha, no ha querido que la derecha gobierne en toda su historia democrática, de lo cual nosotros también estamos orgullosos. De un pueblo que se resista a un gobierno de la derecha, eso es inédito en el conjunto del Estado, pero entendemos que tiene que haber una alternativa a un gobierno que en estos momentos creemos que, bueno, después de haber hecho muchas cosas bien en Andalucía, pues da muestras de claro agotamiento y de claro de un proceso de esclerotización de la administración pública, de una situación en la cual administración, partido y gobierno no tienen fronteras entre sí y es necesario recuperar los compromisos de la autonomía para Andalucía, porque 40 años después
tenemos más desempleados y desempleadas, más tasa de desempleo y aportamos menos a la renta del conjunto del Estado que hace 40 años. Y esto nos habla de tareas que hay que hacer. Señor Maillo, ¿cómo se puede ser al mismo tiempo alternativa a la izquierda del PSOE y dique de contención del PP? Pues en una línea de coherencia, y es que precisamente el análisis que hacemos es que la alternativa a Andalucía no puede venir por la derecha, una derecha que mantiene siempre una subsidiariedad con Andalucía, que no es alternativa a un modelo económico, precisamente por un susanismo y una Susana Díaz que enarbola la bandera más derechista dentro del PSOE y que ha quedado en evidencia ante su incomodidad con un nuevo escenario de cambio en el gobierno central. Y una necesidad de que la construcción de una Andalucía que se reivindica en un modelo diferenciado de salida de la crisis y de cohesión social se hace desde presupuestos progresistas y de izquierda. Nosotros, ¿por qué mostramos satisfacción? Porque respondemos a una apelación histórica que nos hace mucha gente que está en el conflicto, que está padeciendo la precariedad laboral, que está sufriendo el deterioro de los servicios públicos y que nos pide unidad como símbolo de que hay una fuerza alternativa. O por decirlo en términos contrarios, desde la fragmentación no se puede construir un proyecto común o un proyecto con aspiraciones de gobierno. Y nosotros lo que ofrecemos es nuestras organizaciones como patrimonio que vuelca a un proyecto que tiene que ser acumulado y también superado por gente que a título individual o de otras organizaciones se incorpore a esta voluntad de cambio. Y creo que en ese sentido en Andalucía lo estamos haciendo bien y lo percibimos en quienes padecen, en quienes están en la crisis, en las quienes nos piden unidad como forma de salir de la misma. Asuntos concretos. ¿Cómo se debe llamar o cómo se va a llamar esta confluencia, esta alianza electoral? Nosotros hemos establecido una prelación muy clara sobre cómo construir este proceso, porque es un proceso y como proceso es un proceso con las puertas y las ventanas abiertas, con voluntad de que entre mucha gente, con mucho aire circulando, con muchas ganas de desbordar la propia premisa de las dos organizaciones que ponen a disposición de un proyecto común generosamente su patrimonio acumulado. Y hemos dicho que primero es el qué, y ahora mismo estamos exactamente en el qué, luego son los quiénes y luego es el cómo se llama lo que vamos a crear. De momento, el nombre del proceso se llama Adelante Andalucía. La decisión sobre el nombre la tomaremos aquellos que después de un proceso de crecimiento, de presentación de la iniciativa en todas las provincias, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora, de incorporación de fuerzas políticas nuevas, como es el caso de Izquierda Andalucista o de Primavera Andaluza, o de quienes más se incorporen, personas individuales que están firmando y quieren participar directamente como individuos. Después de todo ese proceso, entre todos y todas, decidiremos pues cómo le ponemos, cuál es el nombre en la papeleta, ¿no? Habrá que esperar, por tanto, para conocer ese nombre definitivo, pero en cualquier caso, ¿ese nombre debe reflejar las siglas de ambas formaciones? Yo creo que la cuestión del nombre tiene que reflejar el proceso y el sentimiento de esta acumulación de fuerza. Y evidentemente, y lo recoge el Acuerdo Federal, establece la posibilidad de que en los ámbitos autonómicos aparezca una especificidad. Evidentemente, Andalucía va a reconocer y se va a reconocer, y lo va a reconocer todo el mundo, esa especificidad que tiene que ser producto de un proceso natural. El mismo que llevamos haciendo, esto no es una cuestión de 2 semanas, mucho tiempo. Podemos ir Izquierda Unida y con esa voluntad de mayoría y de amplitud. Y desde esa cohesión, el símbolo de una Andalucía que establece su identidad en abrazo y encuentro con el resto de territorios, también lo vamos a hacer en el propio proceso simbólico, donde va a ser armónico la especificidad andaluza con los acuerdos que se hagan a nivel federal. Está ustedes en el qué, luego llegará el quiénes, el cómo, del que yo les he preguntado. Vamos al quiénes. ¿Se presentarán ustedes a las primarias, Teresa Rodríguez? Sí. ¿Usted se presentará a las primarias? Sí, por supuesto. ¿Antonio Maillo se presentará a las primarias? También. ¿Y este buen rollo que hay aquí, cree usted que pues se puede enturbiar por una puja, evidentemente, dentro de las primarias? Las primarias no tienen que ser puja, tiene que ser colaboración y armazón de lo mejor que pueda dar este proyecto. Es decir, la relación de simpatía no puede ser un obstáculo, al contrario, es el símbolo de un proceso que no es de Teresa y mío. Esto no es una cuestión de simpatía que la tenemos, es que somos el reflejo también de una reflexión colectiva y de una necesidad histórica en Andalucía. Mira, el otro día una señora con un problema grave de un hermano con una enfermedad mental, lo primero que me dijo cuando vino a verme era: uniros, por favor, uniros para echar a esta gente, lo decía, y para hacer algo nuevo en Andalucía. Ayer estuvimos en Málaga con múltiples conflictos, unos que afectaban directamente a la Junta de Andalucía, otros al Gobierno Central, otros a empresas privadas, y nos decían: uniros para intentar convertir la resignación en ilusión. Y cuando nosotros pensamos en la gente y tenemos en cuenta a la gente,
Los demás son procedimientos administrativos, Totalmente. permitirme la expresión. Y es hermosa, yo lo digo, es hermosa la complicidad que tenemos Teresa y yo en una coincidencia que en eso, pues bueno, es una ventaja. Los dos somos docentes y los dos nos hemos reconocido en un hecho que no tiene nada que ver con la política, que es el sentimiento o el compromiso que tenemos con la política, un compromiso temporal de venir del aula y volver al aula, y el que nos toca en este momento. Y eso nos ha permitido construir una complicidad que facilita las cosas. Y eso nos va a permitir lanzar un mensaje de unidad potente en unas primarias que no pueden ser confrontación, sino acumulación de fuerzas en relación con una simpatía que haga desborde. La gente no se va a incorporar a procesos de conflicto, se va a incorporar a procesos de relaciones simpáticas y cómplices. Además, nosotros nos vamos a esforzar al máximo en que lo que esté en el centro del proyecto sea Andalucía. En el nombre, en los procedimientos, en la apertura, en la metodología. Hasta En el en el centro, acento. Andalucía. Ni las organizaciones, ni los partidos, ni Antonio, ni yo, ni las personas concretas. El proyecto que tenemos de Alternativa para Andalucía. Como dice Tere, hasta los andares. Eso es. Hasta los andares nos va a aparecer y va a tener acento andaluz. Bueno, pero llegará el momento en que comience ese proceso y, señor Maillo, adelantándose precisamente a ese proceso, ¿usted por qué pedirá que le voten los militantes de Izquierda Unida y los inscritos de Podemos? ¿A unas primarias conjuntas? Sí. Pues lo vamos a hacer desde una petición de coincidencia, no en lo que, en por qué estamos en diferentes organizaciones, porque tenemos diferentes visiones en algunos aspectos, sino hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer con Andalucía. Y ahí tenemos profundas coincidencias. Queremos hacer de Andalucía una tierra de una salida diferente de la crisis, una tierra que se caracteriza por ser afable, solidaria y comunitaria. Y el neoliberalismo diría que es incompatible no ya con la condición humana, es incompatible y mucho con la condición andaluza, que es tierra de solidaridad, de ayuda entre los vecinos, de empuje de los abuelos que han mantenido a los hijos, de coste y ayuda a los nietos que se van a ir a estudiar. Ese empuje de solidaridad lo tenemos que hacer también y convertirlo en instrumento político. Andalucía no... Pero ¿por qué cree usted, señor Maillo, contéstame, por qué Sí. cree usted que usted es el mejor cartel electoral de esta confluencia? Yo como individuo, no, yo lo haré como un colectivo, un proyecto común y no me vale. Yo no voy a pedir personalmente que me voten a mí solo. Yo creo que el valor que yo tengo en esta aportación como protagonista, sin lugar a dudas, es el de plantear un proyecto común, en lo andaluz común y en lo político también común. Y en ese sentido es mi fortaleza a la hora de afrontar este papel protagonista en la confluencia. ¿Cómo pedirá usted el voto a los militantes de Izquierda Unida y los inscritos de Podemos? Yo no voy a pedir el voto, yo lo que haré será preguntar si soy útil o no para el proceso, igual que hará en cada uno de los candidatos y candidatas que se presenten. Y las confluencias, se celebrarán evidentemente esas primarias. ¿Esas primarias serán conjuntas o separadas? Porque su partido dice que deben ser separadas. Las primarias en Andalucía van a tener 2 fases. Nosotros estamos justamente ahora debatiendo en el Consejo cómo se va a votar, no si se va a votar o no, sino cómo se va a votar. El domingo termina el plazo y votaremos un reglamento de primaria. Mi propuesta, la que voy a llevar yo al Consejo, espero que haya otra, pues será que haya 2 fases. Una primera donde haya unas primarias previas en Podemos, Andalucía, y luego unas conjuntas, donde se pueda incorporar gente que no es ni de Podemos ni de Izquierda Unida. Imagínese ¿Eso que es hay... un cambio? Corríjame si me equivoco o no. Yo llevo avisándolo creo que 2 semanas. Lo que pasa es que ha habido ahí no sé, como un follón con este tema del reglamento que no se corresponde con las decisiones orgánicas. Pero un follón que tampoco han entendido en Madrid, ¿no? Porque pensaban que las Claro, primarias yo eran creo que conjuntas, ¿no? me parece que a lo mejor Sierra Morena a veces es más alta de lo que debería y parece como que las cosas que desde Madrid se oyen no son exactamente las que se dicen desde Andalucía. Yo aspiro a acabar con esa frontera geográfica el viernes cuando hable honestamente con los compañeros y les explique lo que vamos a hacer, o cuáles son las propuestas que están en el órgano andaluz, que es quien tiene que tomar la decisión de cómo votamos en Andalucía, y espero que ese acortar la distancia geográfica suponga también entenderse. Sí, porque da la sensación, escuchándolo a ustedes, que a esta confluencia no hay quien la pare, pero da la sensación también, al mismo tiempo, de que Podemos Nacional está poniendo palos en las ruedas, ¿no? Al decir que contraviene esta alianza electoral el reglamento de la dirección estatal. ¿Usted qué cree que el viernes que se reúne con Pablo Echenique, el número 2 de la dirección de Podemos, habrá fumata blanca? Sí, vamos, fumata blanca. Nosotros vamos a seguir en el marco de nuestras competencias con los acuerdos que hemos tomado. Lo que habrá será comprensión mutua, claras dudas, simplemente eso y ya está.
Ujú. La pregunta para usted, decía Teresa Rodríguez que a veces Sierra Morena es muy alta, más alta de lo que es realmente. ¿Usted tiene la sensación, insisto, corríjame si cree que no estoy en lo cierto, de que Pablo Iglesias y la Dirección Nacional de Podemos no son conscientes de lo que representa Izquierda Unida en Andalucía, de su implantación territorial, de que tiene 80 alcaldes, de que tiene miles de concejales? No, yo creo que ellos saben del arraigo que tiene Izquierda Unida en Andalucía. No creo que por ahí venga el problema y yo estoy convencido que va a llegarse a un acuerdo porque el impulso formidable que tiene un espacio tan amable y tan entusiasta como el que estamos construyendo en Andalucía desvanece cualquier reserva. Y yo creo que no se trata de no reconocer. Lo que sí hemos podido comprobar es la mutua generosidad que nos hemos dado en Andalucía, Podemos Andalucía e Izquierda Unida, en una comprensión y reconocimiento de cómo acumulamos cada organización, sectores y alianzas diversas y no coincidentes. Meses, además, que ha sido a fuego lento, ¿no? Que casi hace 2 años decimos los dos que hemos hecho como las buenas comidas en los pueblos, comida de olla lenta, que son las que dan las mejores calidades. Y nosotros hemos hecho, esto no es una cuestión de 2 semanas coincidiendo con un conflicto o con una situación coyuntural concreta, es que llevamos prácticamente un año relajadamente, con mucha honestidad, aclarando, viendo, precisamente porque somos 2 organizaciones potentes y muy arraigadas en el territorio, ¿no? Y yo creo que hay que reconocer que el acuerdo es un acuerdo en el que nos sentimos profundamente cómodos, en el que Podemos Andalucía se siente profundamente cómoda y en el que sentimos algo que es muy hermoso y es como en otras comunidades autónomas ven en el acuerdo andaluz una referencia para abordar estos encuentros de confluencia en sus territorios y en sus comunidades. Hay una acusación muy gruesa que han lanzado algunos dirigentes de Podemos, que precisamente el señor Maillo replicaba hace unas horas, que esta confluencia no busca en ningún caso cargarse a las direcciones, o sea, a los partidos actuales como los conocemos en estos momentos en Andalucía. ¿A usted le ha dolido especialmente, Teresa Rodríguez, que digan que usted quiere cargarse Podemos Andalucía y crear un nuevo partido? No, a mí no me duelen las críticas. Soy dirigente de una organización que tiene decenas de miles de inscritos y me corresponde escucharlas, tomar nota de ellas y tratar de aclarar los malos entendidos o de corregir las cosas que se hacen mal. Pero nunca me pueden doler, esto no es una cuestión personal. Bueno, ¿qué fechas ponemos en el calendario a todo este proceso? Porque todavía no sabemos cuándo van a ser las elecciones andaluzas. Bueno, ahora hay un proceso nosotros estamos en pleno referéndum interno para la ratificación del acuerdo, tanto el acuerdo federal como el acuerdo andaluz, y de aquí al domingo podrán votar nuestros militantes y simpatizantes por online y después el domingo de manera presencial en la sede y posteriormente después un proceso también de búsqueda de los referentes para nuestra candidatura y para que después haya otro proceso de candidatura conjunta. Lo que sí tenemos claro es que es decir, el proyecto de Confluencia de Andalucía sale antes no porque queramos ser los primeros de la clase, sale antes porque el ciclo electoral empieza en Andalucía y sale antes porque llevamos mucho tiempo en un proceso de mandato de las propias organizaciones, pero también de reflexiones colectivas y no de imposiciones. Y por eso llevamos tiempo en el que todos tienen que entender que si Andalucía es la primera a la hora de tener una convocatoria electoral, también tiene que ser la primera a la hora de abordar estos procesos. Y antes de irnos como los buenos estudiantes, antes de irnos de vacaciones con los exámenes aprobados y si puede ser con nota mejor. Y un mensaje potente a la sociedad andaluza. Los sectores, antes de agosto tiene que estar todo finalizado. Los sectores con ambición de cambio. Los sectores con ambición de cambio deben saber que hay un proyecto que se ofrece a Andalucía para liderar ese cambio. Pero antes de agosto, insisto, ¿el qué, el cómo y quiénes? Antes de agosto, fundamentalmente el qué y el quiénes. Lo que pasa es que luego vendrá el proceso más interesante, que es el de septiembre, que es el de la elaboración programática, donde vamos a volver otra vez a recorrer Andalucía entera con una voluntad, creo que muy innovadora, y es no centrarnos en los problemas, sino buscar las soluciones. En Andalucía hay gente que todos los días está construyendo alternativas a una Andalucía diferente, gente que tiene cooperativas de energías renovables, gente que tiene cooperativas de agricultura ecológica y circuitos cortos, comedores escolares que están reactivando la demanda interna y cercana de los agricultores de la zona y potenciando productos andaluces, gente que está defendiendo los servicios públicos a capa y espada. Vamos a ir a buscarlos y vamos a extrapolar esas soluciones que ya se dan en el día a día en Andalucía a un nuevo modelo productivo para Andalucía. Bueno, abro paréntesis. ¿Cuándo creen ustedes que van a ser las elecciones andaluzas? Bueno, eso solamente lo sabe el consejero demoscópico de Susana Díaz. Nosotros en Andalucía somos una autonomía de primera, como la que más, que se ganó a pulso que esto fuera así, con una movilización masiva y un referéndum. ¿Pero usted cree que se agotará la legislatura o habrá un Uno de esos adelanto? elementos puede decidir cuándo se convocan elecciones y tradicionalmente
bueno, Susana ha convocado elecciones cuando le ha venido bien. Como la presidenta de la Junta, la que tiene que determinarlo, nos lleva a la melancolía cualquier especulación. Nosotros lo que hacemos, y es nuestro deber, es que si Pero las ustedes están convoca preparados antes, para cualquier escenario. efectivamente, Sí. si las convoca antes, nosotros estar dispuestos y en las mejores condiciones. Y eso significa el qué, que ya lo hemos hecho, el quiénes van a ser la referencia, y el cómo, que es a través de un programa que no solo es un diagnóstico real de Andalucía, sino una propuesta de gobierno. A cada problema, una solución y una voluntad de liderar el cambio en una Andalucía que creo que toca ya superar el periodo histórico que lo ha desarrollado el Partido Socialista, pero del que carece ya de un proyecto a futuro. Ujú. Bueno, ya última pregunta que le planteo a ambos para finalizar. Se han unido organizaciones andalucistas y también líderes ecologistas, sociales. Ustedes, como han planteado aquí precisamente minutos antes, pretenden concitar también el acuerdo de otras mareas, de otros movimientos sociales. ¿Qué último mensaje lanzan a la sociedad andaluza para que se sumen a esta confluencia y confíen en lo que ustedes persiguen? Vivimos tiempos de cambio y son momentos de que Andalucía se incorpore a esa corriente. Ya nada es como antes, pero tampoco nada en el futuro debe ser como antes. Y creo que Andalucía, una vez superado ese periodo histórico, hay dos constataciones. Una, el Partido Socialista andaluz, o más bien Susana Díaz, no es motor de cambio, lo ha demostrado, no es una cuestión especulativa, es constatable. La derecha no es alternativa en Andalucía porque no lo ha sido y tampoco ha demostrado que lo pueda ser. Y la única aspiración que podemos abordar para ese espíritu de cambio es desde la construcción de un bloque de unión, de fuerza, de colaboración, de incorporación de mucha gente que incluso ha estado apoyando al Partido Socialista porque creía hasta ahora que era el referente de gestión en Andalucía, y que ha llegado a la convicción de que hace falta aire fresco que penetre en la administración pública y hace falta ganas, garras y ambición por Andalucía. Y creo que hemos dado un paso muy importante para ofrecer ese instrumento que, como digo, se está incorporando además de manera formidable, pues gente del espacio andalucista, sindicalistas, gente que trabaja en la marea, personas que tienen conflicto en su empleo y dicen que basta a la resignación y asumir la precariedad y que hay que organizarse para construir ese futuro, y una convicción que tenemos los andaluces y que lo hemos demostrado en muchos otros momentos históricos. El futuro lo construimos entre todas nosotras y todos nosotros, y creemos que hay un paso formidable en el que hemos dado y el que puede ser un elemento de corriente de simpatía y de espacio para trabajar en pos del cambio. Y en eso animamos, y desde esa pluralidad de voluntad de mayoría estamos convencidos que podemos cambiar el mapa político andaluz. Último mensaje de Teresa Rodríguez. Muy breve, recuperar la esperanza y el autoestima. Yo creo que a esta tierra le hace falta autoestima, tener confianza en sí misma, pensar que es capaz de salir de cualquier coyuntura histórica de situación de periferia y de su desarrollo que todavía sufrimos. Autoestima para saber que también ha puesto sobre la mesa grandes alternativas y es referente en muchísimas cosas. Y esperanza para no proyectar un futuro en el cual los hijos tengan que volverse ahí para buscar trabajo fuera. Yo creo que esa es nuestra obligación histórica en este momento, ser capaces de proyectar una alternativa que le diga a la siguiente generación que no se tiene que acostumbrar a vivir sin derecho. Teresa Rodríguez, Antonio Maillo, muchísimas gracias, buenas tardes y mucha suerte. Gracias a ti. Gracias a Fernando. ti también, Fernando. Unicaja Banco, primera entidad financiera andaluza. Financiera andaluza. Financiera andaluza.